este nuevo episodio, tu podcast, La verdadera belleza, el Evangelio. El día de hoy estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Fíjense que mis micrófonos se me descompusieron y no pude encontrar unos así de repente, y en lo que me llegaban estamos nuevamente grabando este programa que está diseñado para dar a conocer las buenas noticias, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Porque a eso vinimos a este mundo, y nuestro propósito principal es venir a servirle a nuestro Dios, a ese Jesús amado que murió por nosotros en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Fíjense que el día de hoy estoy muy contenta, muy feliz, porque tengo de invitado a una personita que me ha acompañado desde que nació hasta ahorita. A todos lados vamos, hacemos lo que hacemos y ahí vamos los dos juntos, ahí venimos los dos juntos y hacemos muchas cosas centrados en el amor de Cristo, sirviéndole a nuestro Señor amado. Y el día de hoy, pues tengo de invitado a esta personita que ha estado conmigo. Sin más preámbulo, quiero presentárselos, y es Leonardo Robles, que es mi hijo. Bienvenido, hijo, pasa. Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien. Dame un besito. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Oye, ¿sí tienes prendido? Sí. Tu micro, yo también. Y todos estamos aquí, para hablar de la palabra de Dios. Y hijo, quiero que me digas cómo te sientes estando en el camino de Dios. ¿Cómo te sientes? Bueno, tú no has conocido otro camino, porque gracias a Dios naciste en el Evangelio. Lo que tus hermanos no han hecho, o no hicieron, o no tuvieron la oportunidad de nacer en el Evangelio. Pero ¿cómo te sientes tú estando dentro de la casa del Señor, sirviéndole al Señor? Pues mira, yo me siento muy feliz porque Dios nos manda cosas que nosotros nunca nos esperamos. Le pedimos algo y nos dan lo doble. Amén, es verdad. Fíjate que sí, yo he visto sus maravillas. Tú sabes que a veces yo le pido al Señor trabajo, y tú lo escuchas siempre mucho: Señor, dame trabajo. ¿Y qué hace el Señor? No me da poquito, me da manos llenas. Y así es el Señor. Gracias a Dios que le conoces, gracias a Dios que le estás sirviendo al Señor. Y Leo, a ver, platícanos. Para ti a veces es difícil que tus amigos te digan, por ejemplo, el Día de los Muertos, que te dicen, ay, eres un exagerado. ¿O qué te dicen en la escuela cuando les dices, es que yo no practico esas cosas porque son cosas de Satanás y yo lo que quiero es servirle al Señor? Pues yo les digo, ellos me preguntan que por qué yo no voy con ellos y saben que con las cosas, pero yo les digo que no me gusta vestirme de demonio. Amén, porque le servimos a un Dios vivo y verdadero. Y fíjense que el día de hoy les preparamos un tema muy bonito, Leo y yo, y es de la obediencia. De la obediencia. ¿De la historia de Jonás? De la historia de Jonás. La historia de Jonás, déjenme los pongo en contexto. La historia de Jonás se trata de desobediencia, de cuando desobedecemos al Señor. ¿Qué pasa, Leo? O cuando desobedeces a tu madre o a tu padre y te vas yendo por el camino que no es. ¿Qué pasa cuando desobedeces? ¿Tú me puedes decir qué pasa cuando desobedeces primeramente a Dios y a tus padres? Pues te va mal. ¿Por qué dices que te va mal? Porque es un mandamiento. Exactamente, porque es un mandamiento. Dios nos manda a portarnos bien en esta tierra. Y hoy les queremos platicar de la historia de Jonás, que viene en la palabra de Dios. Esa desobediencia nos lleva a la muerte, a veces a la muerte espiritual. Y principalmente en los niños, el día de hoy estamos hablando de cuando desobedeces a tus padres, principalmente desobedecer a Dios
es malo? Pues mira, Jonás, por desobedecer a Dios, se lo tragó un pez. Ay, Dios. A ver, ¿puedes compartirnos un poquito más de la lectura de la palabra de Dios? Jonás era un profeta al que el Señor un día mandó a una ciudad llamada Nínive para que predicase a sus habitantes que debían arrepentirse. Jonás 1:1-2. Pero Nínive era la capital del imperio enemigo de Israel. Eran muy malvados, así que Jonás, en vez de ir hacia Nínive, decidió irse en dirección contraria. Fíjate, él por miedo, no hizo lo que Dios le estaba mandando. Dios le estaba diciendo, ve a Nínive a predicarles, ¿De que se deberían de arrepentir? a predicarles de que se arrepientan del arrepentimiento, pero él dijo, no, ese pueblo no va a entender. Dijo, yo no voy a ir. Y se fue al lado contrario, se fue a Tarsis, a esa ciudad, completamente al lado contrario de donde Dios lo había mandado. ¿Y qué pasa cuando desobedecemos a Dios? Pues pasan muchísimas cosas. Primeramente, Dios, las bendiciones de Dios dejan de llegarte. ¿Por qué? Porque no es que Dios no quiera o que Dios te castigue, sino que tú mismo vas escogiendo un camino que no es bueno. Dios nos manda portarnos bien en este mundo, dirigirnos hacia un mundo donde le agrade a Dios. ¿Y qué hacemos? Siempre hacemos lo contrario. Y cuando hacemos lo contrario, pues nos lleva a la muerte espiritual. Como a veces el maestro nos dice, siéntense, y se paran. Y todos parados a grite y grite, pero es un desorden total que también el maestro pues se desespera, me imagino, al ver los que no obedecen, pero nosotros tenemos un Dios bondadoso. Hay que obedecer a Dios, hay que obedecerlo. Estamos hablando de la obediencia, primeramente a Dios y luego a los padres. Dice en su palabra que respetarás y amarás a tus padres, ¿verdad? Sean lo que sean. Amarás a tus padres y a tu padre y a tu madre y tendrás vida larga. Vida larga, ¿verdad? Eso nos lo tenemos que llevar en nuestro corazón. Que Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso debemos de obedecer. ¿Nos puedes leer otro texto, otro pedacito de la palabra? Se fue al puerto de Jope y subió a un barco que iba en dirección a Tarsis. Se fue a Tarsis, al lado contrario. Pero el Señor provocó una terrible tormenta. Los hombres del barco se asustaron mucho y empezaron a orar a sus dioses ajenos. Despertaron a Jonás y le insistieron para que clamara también a su Dios. Jonás 1:3-6. ¿Ese también? Bien. Entonces Jonás comprendió que era Dios quien había mandado la tormenta y que no se cesaría hasta que él descendiera del barco. Jonás 1:8-12. Los marineros intentaron llegar al puerto, pero era imposible. La única solución era lanzar a Jonás al agua. Cómo Jonás sufrió, porque Dios lo mandó a un lado y él desobedeció y entonces pasó casi la muerte. Porque imagínate cómo estaba él dentro de un pez, imagínate cómo olía adentro de ese pez. Ahí todavía no se lo tragaban, nada más se lo echaban al mar. Lo echaron al mar, pero había una tormenta bastante pesada y entonces él la pasó mal. Él no la pasó bien cuando vino esa tormenta. Y aparte, por la desobediencia de él, los que iban en el barco también sufrieron. Y fíjate que esto nos puede servir a nosotros también. Cuando tú desobedeces a tu padre, a tu madre, los haces sufrir, porque ellos no te quieren ver mal.
Imagínate que te vas, por ejemplo, bueno, tú que estás chiquito, pues todavía no sabes de drogas, de alcohol. Pero si te vas al lado contrario, si tu madre te está diciendo, en tu caso, por ejemplo, tú ahorita que utilizas la bicicleta, hijo, no te bajes a la calle. ¿Y qué dices tú? No, yo me voy a bajar a la calle. ¿Qué puede pasar? Pues te pueden atropellar. Y entonces te llevas, sufres tú, pero también sufren los que están contigo, ¿verdad? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Qué fría estaba y con qué fuerza le golpeaban las olas. Jonás pensaba que iba a morir. Pensaba que iba a morir cuando estaba en esa tribulación. Y mira el tamaño del pez comparado con Jonás. Mira, hay que enseñársela a las personas. El tamaño del pez no era un pez chiquito, era una ballena grande, no era grandísima. ¿Como una ballena azul? Era una ballena. Pues ve, o sea, el tamaño de Jonás es chiquititito. Pues déjame Mira, más a la cámara. Para que vean cómo, ahí está como Jonás está chiquitito y el pez está grandotototototote, ¿verdad? Entonces él entró dentro del pez por 3 días, ¿verdad? Déjate leo. Pero no era ese plan de Dios. El Señor mandó un gran pez para que engullera a Jonás y lo salvara de morir ahogado. Jonás 1:13-17. Fíjense, aquí podemos ver la maravilla de Dios, que aunque estemos pasando por lo más terrible de nuestras vidas, Él nos protege. Y a veces decimos, no, es que Dios me abandonó. Dios nunca te abandona. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Lo metió al pez para que él no se ahogara. Fíjate qué bonito y qué maravilloso y qué bondadoso es Dios. ¿Quieres que le siga? ¿Sí? Dentro del pez, Jonás pidió perdón a Dios y se comprometió a obedecer. Amén. Así nosotros debemos de comprometernos a obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Le sigo, Mauricio? Sí. Dios escuchó a Jonás, lo perdonó e hizo que el pez lo vomitara en la playa. Jonás 2:1-10. Aquí está hablando de la bondad de Dios, de que Él nos perdona aún que nosotros no le obedezcamos. Pero estamos el día de hoy hablando a tu corazón. A ti que nos escuchas, estamos hablándote a tu corazón por medio del Espíritu Santo y decirte, obedece a Dios, obedece al Espíritu Santo, obedece a Jesucristo, porque Él, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, Él te perdonó ya en esa cruz y Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para ti. Por eso, acércate a la obediencia. Lee la Biblia para que conozcas de las maravillas de Dios. Y aquí Jonás nos está enseñando que cuando desobedecemos, nosotros mismos traemos angustia y temor a nuestras vidas. Mira, una vez un amigo me platicó que haz de cuenta su mamá le había dicho que fuera por el trapeador. Bueno, más bien mi maestro de ahí de la iglesia. Ah, sí. Me dijo que un día, pues en su etapa de rebeldía, el maestro estaba tan de la iglesia, ¿no? De la escuela. Me dijo que una vez dijo que se quería morir. Ay, Dios. Entonces, como a los 9, 10 años, le explotó una bomba aquí. Ay, Dios mío. Y que estaba así, sin ver, así. Ay, y todo esto se le veía el hueso. Ay, Dios mío. Así se le veía el hueso, así. Y le decía, María, su hermana, ¿dónde estás? Ayúdame. Y al final su mamá lo regañó por decir que por eso quería morir. Exactamente, porque a veces nuestras palabras son maldición para nosotros mismos. Aquí de lo que tú estás hablando es que siempre debe de salir de nuestra boca palabras buenas de gratitud a nuestro Dios, ¿verdad? Y pues nos enseña a depender completamente de nuestro Dios. ¿Nos puedes acabar de leer? En las últimas 2 horas. El Señor entonces volvió a ordenar a Jonás que fuera a Nínive, y esta vez obedeció sin dudar.
Jonás les explicó a los ninivitas que debían arrepentirse y al contrario de lo que esperaba, lo escucharon, se arrepintieron y se salvaron. Dios es muy sabio y bueno. Jonás 3:1-10. Amén. Dios es muy sabio y muy bueno. No hay nadie en este mundo bueno más que nuestro Señor Jesucristo. Ni los que más le servían a Dios. Moisés mató a un muchacho y David mató a la esposa de Betsabé. Todos somos pecadores, pero fíjate esos personajes como Moisés, como David, que son escogidos de Dios y también cometieron pecado y también cometieron errores. Así es que tú, si has cometido errores, acércate a Cristo, acércate. Y ustedes padres, si no saben de la palabra, acércate para que puedas llevar a tus hijos en obediencia, para que Dios te dé sabiduría para poder llevar a tus hijos adelante, porque ahorita todo en el mundo está ya totalmente devastado. ¿Tú te has dado cuenta cómo los juegos y todo esto Satanás quiere acaparar a los jóvenes, verdad? Entonces todos los juegos de Free Fire, de todos esos malos juegos son guiados por Satanás, de verdad. Cuida a tus hijos, cuídalos porque ahorita Satanás nos los quiere robar. Bueno, pues muchísimas gracias, León. Yo te doy muchas gracias por estar aquí en este programa. Es una bendición que estés aquí conmigo, predicando de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que nuevamente pronto me visites en La Verdadera Belleza, el Evangelio. Claro. Muchísimas gracias. Esto es La Verdadera Belleza, el Evangelio. Yo soy Elvia Palacios y recuerda que nuestros programas los ponemos en YouTube todos los martes y todos los jueves a las 9 de la mañana ya están al aire. No te pierdas de estos programas y porque son de gran bendición para tu vida. Bendiciones. Dios te bendiga. Gracias.